Habíamos definido que nos interesa que el transistor trabaje en la zona de corte y saturación. Necesitamos lograr que la señal cuadrada en la entrada, que tiene un voltaje que oscila entre 0 y 4 volts de pico, en la salida sea una señal cuadrada entre 0 y 10 volts de pico y de fase igual a la de entrada. Recordemos que después de los procesos sufridos por las etapas anteriores, la señal que llega a esta etapa está desfasada a 180 grados con la salida. El circuito preparado es similar al circuito que se está usando en el equipo, salvo que lo hemos diseñado con algunas leyendas para que la comprensión sea mejor a la hora de explicar. Ya dijimos que a la entrada tenemos una señal periódica que oscila entre 0 y 4 volts. Lo que vamos a hacer ahora es que esa señal no sea periódica e interpretar en un momento, en un instante, qué sucede cuando la señal es de 0 volt. La corriente de base también es 0. Según el gráfico del capítulo anterior, que lo encontramos aquí debajo, estaremos en la zona de corte, que sería la función IB es igual a 0. Por ello, IC también es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de alimentación del colector a través de la resistencia RL. ¿De dónde se desprende esto? Del estudio de esta malla que indicamos como malla 2. Según Kirchhoff, la suma algebraica de los voltajes debe ser igual a 0. Si leemos este circuito en este recorrido, tenemos que VCC 10 voltios menos el voltaje de RL menos el voltaje de colector emisor. Despejando el voltaje de colector emisor, ello es igual a VCC, el voltaje de alimentación, menos el voltaje de la resistencia L, que a su vez sustituyendo, se aplica la ley de Ohm, VRL es igual a RL por IC. Si nosotros dijimos que IC es igual a 0, que se desprende del gráfico, ya que estamos trabajando en esta zona, este producto es igual a 0, por lo tanto VCE es igual a VCC. ¿Y esto en la práctica qué significa? Que cuando tenemos 0 volt en la entrada, la parte esta de la señal, a la salida el voltaje va a ser de 10 volts, que es esta parte de la señal. El ancho de la señal va a corresponder al ancho de la señal de entrada mientras se encuentre en 0 volt. Entonces, resumiendo, cuando la tensión en la entrada es 0 volt, a la salida tenemos 10 volt, lo que significa también en lenguaje lógico que con un 0 a la entrada obtenemos un 1 a la salida. Ello lo confirmamos simulando el circuito que hemos elaborado y que también hemos conectado amperímetros y voltímetros para leer las corrientes y los voltajes respectivos, que son los parámetros básicos del funcionamiento del transistor. Aclaremos de todos modos que las corrientes y voltajes en estos dispositivos jamás son cero. Existen pequeñas corrientes en las junturas del material NP que se le llaman corriente de fuga, pero que a los efectos de no complicar el cálculo se les considera cero. Hemos aplicado a la entrada en el simulador un voltaje de 0 volt. También tenemos conectado el osciloscopio, la entrada A en la entrada del transistor BC547 y la entrada B del osciloscopio a la salida. Ejecutamos la simulación y observamos dos líneas. ¿Cómo se interpretan estas líneas? El trazo amarillo es la señal de entrada. Tenemos ajustado las divisiones en una escala de 1 voltio y está considerado como 0 volt la línea. Lo podemos leer aquí. Sin embargo, en el canal de trazo azul, que es la salida, si vamos al cursor, observamos detenidamente la línea de referencia de 0 y como tenemos ajustado las divisiones a 2 voltios por división, es muy fácil interpretar que tenemos 10 volt de pico. Tenemos ajustada la división a 2 volt, contando las divisiones se desplazó el cursor 10 volt encima de la referencia de 0. En estos momentos el osciloscopio lo estamos usando como voltímetro. Ahora observemos el caso cuando la entrada es un voltaje que oscila entre 4 y 5 voltios. En nuestro caso el promedio es 4,5 volt, que significa un máximo en un ciclo de la señal cuadrada.
De la forma que está polarizado el transistor, este comienza a conducir ya que el voltaje base emisor del diodo que forma la juntura supera los 0,7 voltios. El diodo base emisor polarizado de forma directa comienza a conducir, ello ocasiona la circulación de una corriente en la juntura colector emisor hasta su saturación, que lo traducimos como un interruptor electrónico que de estar abierto pasa a estar cerrado. El simulador nos indica que la corriente de base es de 0,5 mA y el voltaje colector emisor es prácticamente cero, en realidad es 0,2 voltios. Si observamos las curvas de trabajo, deducimos que efectivamente estamos en la zona de saturación. Si queremos calcular cómo operar el componente en esta zona de trabajo, o sea, corte y saturación, y por ello calcular las resistencias respectivas, RL y RB, debemos conocer los siguientes parámetros iniciales. El voltaje de colector, que es el de alimentación, en nuestro caso son 10 voltios. La corriente de colector de saturación máxima, que soporta el colector, en nuestro caso es 5 mA. ¿De dónde recabamos esta información? De la hoja de datos del transistor. El beta del transistor en este caso no nos interesa, ya que en las zonas de corte y de saturación el beta deja de ser un parámetro utilizable. El otro parámetro que necesitamos es la corriente de base de saturación, que también la recabamos de la hoja de datos del componente. Con estos datos podemos utilizar las ecuaciones que suministra la malla 1 y la malla 2. Para la configuración de emisor común, que es el circuito que nosotros estamos tratando, la resistencia de base RB la despejamos de la ecuación de la malla 1, siendo voltaje de alimentación de base, vamos a tomar el máximo de 5 volts de la señal cuadrada, en realidad es 4,5 de promedio, pero lo calculamos para ese voltaje máximo. El voltaje de base emisor es 0,7, que es el umbral de conducción de la juntura del diodo base emisor, y la corriente de base de saturación, según la tabla, se sitúa en 0,5 mA. El cálculo de RB lo encontramos en verde, nos estaría dando 8600 ohm el valor de la resistencia. Como no se fabrican de este valor, habría que ir a un valor más estándar cercano a 8600, por lo tanto se usa 10K, que es el valor que está estipulado en nuestro frecuencímetro. El cálculo de la resistencia RL, que es la resistencia de carga de colector, lo calculamos a partir de la ecuación de la malla 2. Definimos el voltaje colector emisor como 0, dijimos que nunca es 0, pero vamos a definirlo como 0, y el voltaje, el de alimentación de colector, es 10 voltios y la corriente de saturación es 5 mA. El cálculo de la resistencia nos da 2000 ohm. Como tampoco es un valor estándar en resistencias, usamos el valor más cercano, que podría ser 2200 ohm o 1800 ohm. En nuestro circuito está estipulado el valor de 1800 ohm. Si observamos en el osciloscopio, estamos tomando el canal A, que es el trazo amarillo, y estamos midiendo en continua, observamos que el valor es 0,76 volt. Lo vemos en el osciloscopio, tenemos la línea punteada, que la referencia es 0, está ajustado en 1 voltio la escala por división y observamos que efectivamente nos mide ese voltaje. Y a la salida, que es el canal B, que toma desde el punto que vamos a tomar para el módulo que sigue en el frecuencímetro, el valor con respecto a la línea punteada en la línea azul es prácticamente 0 volts. Entonces, resumiendo, en esta zona de trabajo de saturación, cuando la entrada es 4 volts o 5 o 4,5, este valor puede oscilar, pero para los efectos de la saturación estaría dentro de un margen razonable. La salida es 0. Cuando ingresamos un 1, obtenemos un 0 a la salida, y cuando ingresamos un 0, obtenemos un 1. De acá ya podemos aprovechar que esta configuración lo que hace en realidad es desfasar la señal de entrada 180 grados. Como nosotros ya teníamos una señal desfasada a la entrada, con esto, aparte de corregir el tema del voltaje, transformar la señal de máximo de 4 volts a una señal de 10 volts máximo para que pueda trabajar en los CMOS, también invertimos la fase, logrando a la salida de este módulo la señal en fase con la señal que se ingresó en el amplificador de entrada de este frecuencímetro.
Finalizando el capítulo, quedarían dos cosas que me gustaría mostrarles. La primera, voy a cambiar el tiempo de cambio de la señal de entrada entre 0 y 5 volt, puesto que hasta ahora lo habíamos hecho manualmente. Ahora tenemos la posibilidad de cambiar. Lo que hacemos es que la señal que nosotros ingresábamos a mano, una señal de 0 voltio, 0 señal, y una señal de 5 voltios, que en la lógica digital y en TTL la definíamos como un 1, lo hacíamos manualmente. Ahora lo que hacemos es que la fuente de entrada se transforme en un generador periódico y que esa señal de 0 a 5 volt cambie cada un tiempo t. Vamos a estipularlo en 2 segundos y simulemos. Confirmamos que la etapa funciona correctamente. Cuando hay 0 volt en la señal de entrada, en el trazo amarillo, obtenemos 10 voltios a la salida. Y cuando tenemos 5 volt a la entrada, obtenemos un 0 volt a la salida. Y cambiaba la fase. Comprobamos entonces que la señal que ingresa a la entrada de este módulo, obtenemos una señal cuadrada, simétrica a la salida y en fase con esa señal de entrada, independiente que sea una sinusoide, una cuadrada o un diente de sierra. Lo que podemos hacer ahora es aumentar la velocidad que se produce en este cambio de voltaje. Vamos a ajustar el pulso de 500 milisegundos, lo vamos a llevar a 100.000 ciclos por segundo. La frecuencia de barrido horizontal la debemos cambiar porque hemos aumentado la frecuencia. Hemos tomado una instantánea y vemos que en cierta medida, a pesar de alguna distorsión de la señal de entrada, que no sabemos si corresponde a un problema en el software, no nos olvidemos que esto es un simulador virtual, o problema en el PC que está ejecutando este software, a la salida obtenemos la señal cambiada de fase y en cierta medida en tiempo, en duty cycle, y la forma que ya sería una onda cuadrada pero un poco deformada sobre este flanco descendente. Acá tenemos, como está desfasada a 180 grados el flanco descendente, también con esa particularidad. Por lo tanto, la etapa cumple la función para lo que fue diseñado. Con esto concluimos esta parte que les debía y ahora vamos a mostrar en la siguiente demostración que es todo el módulo. ¿Y qué sucede, cómo se comporta cuando en vez de ingresarle una señal periódica estable en el tiempo, una señal de audio, que puede ser música o voz, cuando esa señal, al ser de audio y voz, no es periódica, cambia de frecuencia muchas veces, entre frecuencias bajas y frecuencias altas? En la voz humana podría oscilar entre 100 ciclos y 3000 ciclos, algunos dicen 4000. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta el frecuencímetro? O por lo menos cómo se comporta esta etapa, desde el inicio hasta el final que ahora hemos usado, todo el módulo completo, y qué es lo que hace, cómo responde. En esta otra simulación mostramos ahora sí el módulo completo que venimos estudiando desde los capítulos anteriores. Ya conocemos el funcionamiento del módulo, la entrada amplificadora, el trigger de Smith, el divisor por 10 y el adaptador TTL-AC-MOS. Y ahora lo que nos queda y lo que les debo de haber comentado en el capítulo anterior, cómo procesa la señal este módulo cuando la señal de entrada no es una frecuencia constante en el tiempo, sino una señal de audio, que en este caso vamos a utilizar la señal de música del tema de fondo que uso en estos videos. Ya está incorporada, este software tiene la posibilidad de generar sinusoides, diente de sierra, cuadrada, señales fijas y también de tomar un archivo MP3 o WAV y reproducir. Lo simulamos, en el trazo amarillo veremos la señal de entrada, y en los otros dos trazos la entrada y la salida de la etapa final. Vamos a tomar una instantánea. Es evidente que la frecuencia no es constante. Si medimos entre punto y punto de la señal, periodo es totalmente diferente. Hay tiempos diferentes y la inversa del periodo, que sería la frecuencia, nos daría frecuencias diferentes en el mismo lapso de tiempo, lo cual sería difícil que el frecuencímetro lo pueda medir
En realidad lo mide, pero nos da lecturas aleatorias, no fijas, ya que él no puede discernir, establecer en un segundo cuántos ciclos mide, porque de segundo al próximo segundo ese número de ciclos no es constante. Y ante esto nos encontramos en una encrucijada: ¿cómo medimos o cómo sabemos qué es lo que está pasando en este rango de frecuencias completas? Vemos que esta señal de audio no es una señal sencilla, es una señal muy compleja. Inclusive hay cosas que en este instrumento ni siquiera las estamos viendo aquí. Por lo tanto, es claro que existe una variación constante de la frecuencia en un tiempo t. El frecuencímetro le resulta muy difícil de discriminar una lectura, y para colmo también puede y sucede que las señales fundamentales tienen sobreimpuestas al mismo tiempo otras frecuencias llamadas armónicos. En definitiva, salimos de un mundo estable de frecuencia veníamos estudiando hasta ahora para entrar en un mundo totalmente inestable, que en realidad es el que sucede cotidianamente. En la calle es un rango de frecuencias que nosotros estamos escuchando por segundo constantemente. Ruidos de alarmas, ruidos de sirenas, ruidos de vehículos, gente conversando. Es todo un rango de frecuencias que estamos escuchando al mismo tiempo y que a veces resulta difícil de decir. Para ello se utiliza un instrumento, porque en el osciloscopio sería muy difícil de estudiar esto, llamado analizador de espectro. No tengo cómo mostrárselo virtualmente porque este software no lo tiene incorporado. Es un instrumento de laboratorio relativamente costoso, que tiene una pantalla en el cual se barre un rango de frecuencias en el eje de las abscisas. El osciloscopio barre en el eje de las abscisas el tiempo y el analizador de espectro barre las frecuencias con un ancho ajustable, y tiene la posibilidad, entre tantas cosas, de separar esas frecuencias complejas en picos de señales, permitiendo analizar las fundamentales, los armónicos de primer, segundo grado, ruidos de fondo, discriminar ciertas frecuencias que no nos interesa estudiar. Es un interesante instrumento. Yo les voy a dejar un video corto para que ustedes tengan una idea de cómo trabaja este instrumento. Por supuesto, hay otros videos en la red muy buenos que permiten profundizar sobre el tema. Analizador de espectros. El analizador de espectros es uno de los instrumentos de medida más versátiles que puede encontrarse en cualquier laboratorio de comunicaciones o de electrónica. Puede utilizarse en aplicaciones que van desde el diseño y medida de un simple circuito oscilador, hasta la verificación y comprobación técnica de emisiones radioeléctricas dentro del espectro electromagnético, además de un amplio abanico de aplicaciones adicionales tales como medidas de distorsión, intermodulación, niveles de potencia, ruido, análisis de modulaciones analógicas y digitales, etc. A diferencia del osciloscopio, que nos permite conocer la evolución de una señal eléctrica a lo largo del tiempo, el analizador de espectros es capaz de separar y analizar de forma individual cada una de las componentes espectrales que la misma contiene, independientemente de lo compleja que sea su forma. De esta manera se puede extraer una mayor cantidad de información en cualquier tipo de señal, sea o no periódica y de naturaleza tanto analógica como digital. Para descubrir las posibilidades que nos ofrece un análisis espectral de una señal, consideremos un ejemplo muy sencillo. Observemos la forma de onda periódica mostrada en la imagen. Analizada con un osciloscopio, solo podemos conocer la amplitud pico a pico de la señal, y el período de repetición de la misma. El inverso del período será la frecuencia que asociaremos a esta señal. No obstante, percibimos inmediatamente que no se trata de una señal sinusoidal pura, sino que debe ser el resultado de la composición de otras señales más simples. Pero no podemos saber cuáles, si trabajamos en el dominio del tiempo. La respuesta inmediata a esta cuestión nos la proporciona un análisis de la transformada de Fourier, que nos revela la existencia de dos componentes individuales, una de ellas con una frecuencia igual a la de la señal original, que llamamos fundamental, y otra de frecuencia doble, conocida como segundo armónico. El análisis de Fourier también nos permite determinar la amplitud de cada una de estas dos componentes constituyentes. El instrumento que nos permite realizar este análisis de Fourier es el analizador de espectros. La información que nos proporciona para la señal del ejemplo es la que aparece en esta imagen.